sabio sabe cómo usar el conocimiento y el inteligente tiene conocimiento. Casi. Un sabio sabe cómo aplicar el conocimiento. Un inteligente procesa la información. Y el hombre de ciencia forma la información. Le da estructura. Amén. Ok, entonces, en las 4 lecciones pasadas, estudiamos las primeras 2 calificaciones de los dones espirituales. Primero, los dones del ministerio. Y segundo, otros dones del ministerio. Los de la primera clasificación son dados para los líderes del cuerpo de Cristo. Por ello, el número de creyentes que reciben estos dones es muy limitado. En cuanto a los de la segunda clasificación, es al contrario. Casi todos los creyentes pueden obtener uno de estos dones por lo menos. Oiga esto. Todo el cuerpo de Cristo tiene algo de parte de Dios. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si una persona es llamada por Dios, ¿se refiere a un don ministerial? No. No. Está hablando, por ejemplo, por eso lo estudiamos, los dones ministeriales, los 5 dones ministeriales. Sí, pero cuando dice, por ejemplo, un llamado, la llamaron a ser, por ejemplo, profeta o la llamaron a ser pastor. Usted puede ser llamada para Dios para sanar personas. Usted puede ser llamada por Dios para interceder. Usted puede ser llamada por Dios para muchas cosas. Entonces no se refiere a... En esta lección comenzaremos a estudiar las clasificaciones final de nuestro estudio. Los dones del Espíritu, daremos atención especial a la verdad de que cada uno de estos dones es importante por el Espíritu Santo. Observaremos también que ninguno de estos dones es posible a través de habilidades o talento humano solamente. Oye esto. Muy pronto descubriremos otra verdad. El poder adicional recibido a través del bautismo en el Espíritu se manifiesta en los dones del Espíritu. Dios desea que su poder sea manifestado a través de cada uno de sus hijos. Desea mostrar su poder a través de usted. Al aprender sobre estos dones, comenzaremos a descubrir que usted es capaz de ser usado por el Espíritu en su ministerio efectivo. Oiga bien. Se está hablando de los dones espirituales, se está hablando de poder, Cántale de poder. Ok, el bosquejo eso yo lo dejo a usted. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe. Ahora, en su caso usted va a leer 1 Corintios 12, ya lo leímos un poquito, no todo, pero usted lo va a leer. Palabras clave. Canal. Por lo que algo se mueve o se lleva a cabo. Gentil. Persona que no es judía. Instrumento. Artefacto para producir sonidos musicales. Manifestación. Acción y efecto de revelar. Katia, la idea a este término. Persuasión. Estado del espíritu, convencido de algo. ¿Quién tiene ese poder? El diablo. Muy persuasivo es el tipo. Trascendente. Ir más allá, ser mejor que. Trascender. Ok. Hermanos y hermanas, vamos a entrar ahora a estudiar, a definir bien claro esto sobre la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. Objetivo 1. Oiga esto. Explicar la frase palabra de sabiduría y declarar la función y el propósito de este don. ¿Qué vamos a explicar y qué vamos a declarar aquí? Vamos a explicar la frase. ¿Qué significa palabra de sabiduría? Y vamos a declarar cuál es la función de la palabra de sabiduría. Ahora estamos listos para el estudio de los dones del Espíritu. Para comenzar, leamos la introducción de San Pablo a este tema. En 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis. Vaya allá, vámonos allá. Vámonos allá otra vez, amén, es su nombre. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo que, de los que. Dones espirituales. ¿Qué es un don? Vamos a ver. ¿Qué significa la palabra don? Un regalo ¿Un regalo de quién? de Dios.
Dios. Vamos a aclarar esto. Un regalo de Dios. ¿Pero por quién viene ese regalo? Por Jesucristo. No. Viene por alguien. Por Jesucristo. Si Cristo no muere, nosotros no recibimos el Espíritu Santo. Si Cristo no muere, no recibimos dones. Si Cristo no muere y resucita, no recibimos poder. No recibimos nada. Yo. Si Cristo no muere y resucita, no recibimos nada del cielo. Nada. Absolutamente nada. Amén. Nananina, como dicen por ahí. Yo. Porque Cristo murió y resucitó, ascendió al cielo y vuelve de nuevo. Por medio de Cristo somos, oiga esto, herederos y coherederos. Amén. Aleluya. De todo. Aleluya, amén. Pablo dice, todo es vuestro. Oye, aleluya. Así que, entonces, al comenzar este curso, estudiamos el gran valor del conocimiento en relación con los dones espirituales. San Pablo comprendía la importancia del conocimiento. No ignoréis. Es importante, hermano, conocer las escrituras y acerca cómo funciona, de dónde viene, cuál es su naturaleza, etc. Aleluya. Amén. Deseaba que los creyentes salieran de su ignorancia. Porque no quiero, hermano, que ignoréis. 1 Corintios 10, 1. Yorladis. 5 veces en su epístola repite lo mismo. Josefina, Romano 1, 13. Miguel, 1 Corintios 12, 1. Ya lo leímos. Toma 2 Corintios 1, 8. Elías, 1 Tesalonicenses 4, 13. ¿Qué dice? Vamos allá. Para que usted vea lo importante de conocer el don, de dónde procede, su naturaleza, su función y sobre todo su propósito. Amén. Por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. ¿No quería qué? Que ignoren. Que ignoraran. No quería que ignoraran eso. Ahora, sigamos, por favor. La persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. ¿No quiero qué? Ignoréis. Sigamos, por favor. 2 Corintios 1, 8. No, 1 Corintios 1, 10, 1 primero. No, ya lo leímos. Sí, 2 Corintios 2 Corintios 1, 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Primera Tesalonicenses 4:13, ¿qué dice? Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Como los que no tienen esperanza. Ok. Entonces, San Pablo sabía que era necesario el verdadero conocimiento. Oiga esto. En cada área sabía que este les daría a los dones mayor significado y efectividad como Dios lo deseaba. Los creyentes pueden tener dones sin mucho conocimiento. Y aquí viene un problema. Oiga bien, hay que tener conocimiento en el manejo y el funcionamiento de los dones. ¿Me entiendes? Porque mientras más conocimiento tú obtengas, mejor desarrollo, mejor función, mejor dominio, o mayor dominio, debo decir. Como en el caso de los corintios, que que nada os falte en ningún don. 1 Corintios 1:7 dice, para que los dones sean útiles, deben basarse ¿en qué? En verdadero conocimiento. Amén. Porque hay gente que tienen dones, hay gente que tienen ministerios. Oye esto, ministerios.
Ah, no, Dios me llamó a pastorear y de una vez quieren pastorear sin estar preparado. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, por ejemplo? Y se ponen a pastorear, pero no tienen la capacidad para enfrentar lo que viene. Hay gente que tiene un don y por falta de conocimiento y un alineamiento con el Espíritu y la palabra, no pueden funcionar como debe funcionar. Sigamos. Aleluya. Al estudiar estos dones, investigaremos un conocimiento claro basado en la Biblia. Para cada uno de ellos. Deseamos comprenderlos bien. No solo queremos saber acerca de estos dones, sino también verlos en operación. Debemos orar para que el Espíritu Santo abra nuestras mentes a una comprensión más amplia. Amén. ¿Están entendiendo esto? Amén. Definición de la palabra sabiduría. Ahora vamos a la materia. Oye. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de qué? Sabiduría. 1 Corintios 12:8. Ahora, sabiduría es buen juicio basado en conocimiento. Sabiduría es buen juicio basado en conocimiento. Sabiduría es buen juicio basado en conocimiento. La palabra sabiduría, entonces, es una palabra buen juicio. Oiga, es una palabra de buen juicio basado en conocimiento. Pero el don abarca mucho más aún. ¿Están entendiendo esto? El término es la clave. Vamos allá, el término es la clave. ¿Qué es el término? Se deriva del término griego logos. Logos significa palabra. En griego, ¿eh? Significa la materia de el sujeto de, pero en realidad es palabra. ¿Sí yo? Logos, o logos, la palabra. Entonces, aquí viene una definición, dice, logos significa la materia de, la palabra lógica. El sujeto de, la ciencia de. Puesto que los dones del Espíritu son estrictamente del Espíritu de Dios, entendemos que la palabra de sabiduría es una expresión de Dios. ¿Una expresión de quién? De Dios. Ahora, ¿dónde se basa la palabra de sabiduría? El conocimiento. ¿De quién? No. Sí, sí. Sí, pero ¿dónde se basa? ¿En el conocimiento de quién? Vamos a ir, ok. ¿De la palabra de quién? ¿De la palabra de quién? De Dios. Ok. Porque es una expresión de quién? De Dios. En este caso del Espíritu, amén. No es solo una expresión de sabiduría. La sabiduría a la cual se refiere el autor en este versículo viene directamente de quién? De Dios. Es la sabiduría de Él. Por tanto, a través del don de la sabiduría, por tanto, a través del don de la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo le da al creyente un poco de la sabiduría divina. Oiga, interesante esto. Amén. Amén. La expresión palabra de sabiduría se refiere a una porción pequeña. También aparentemente se refiere a un tipo de sabiduría especial para una necesidad particular. Podríamos decir que es un poco de la sabiduría de Dios expresada en el tiempo oportuno. Aleluya. Elías, la palabra de sabiduría es Un poco de la sabiduría de Dios expresada en el tiempo oportuno. un poco de la sabiduría de Dios expresada en el tiempo oportuno. Explicación e ilustración de la palabra de sabiduría. Ok. Debemos comprender que la palabra de sabiduría es totalmente sobrenatural. ¿Oyó eso? Amén. Sobrenatural. Porque quien la da es sobrenatural. Amén. Hay algunos predicadores que digan, hermano, no diga la palabra sobrenatural porque
Esa palabra la usan mayormente con frecuencia los ocultistas. Por favor. No vayamos a esos extremos. Amén. Amén. San Pablo dice, porque a este es dada por el Espíritu, ¿palabra de qué? 1 Corintios 12, 8. No se obtiene en la escuela. Tampoco porque se es sabio por naturaleza. Se obtiene solo por el Espíritu Santo, porque es un don del Espíritu Santo. Aleluya. Para ayudarnos a comprender este don, la palabra de sabiduría, haremos varias preguntas. Primero, ahora van a leer ustedes. Primero, ¿a quién se le da la palabra de sabiduría? Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Quién es él? ¿Como él qué? Quiere. Conforme a su voluntad. Podría expresarse. Conforme a su voluntad. ¿A quién se lo reparte? A la iglesia. A los miembros del cuerpo de Cristo, amén. Y a un individuo en particular. Ahora, hermanos, hermana Yorladis, ¿puede leer, por favor? Si tiene su poder. En cierto sentido, todo creyente tiene la oportunidad de ser usado en la manifestación de cada don. Permítame explicar. Todos los dones están en el Espíritu. Ahora bien, si el Espíritu está en el creyente, de igual manera, sus dones. Sin embargo, la decisión de cuál don o dones el Espíritu manifiesta a través del creyente queda enteramente bajo su discreción. Los dones del Espíritu residen en el Espíritu Santo. ¿Dónde residen? En el Espíritu Santo. Ahora, oiga bien, aquí viene algo que hay que poner atención, ¿eh? El creyente tiene el Espíritu Santo, pero los dones residen ¿dónde? En el Espíritu Santo. Ahora, si la persona está se deja usar por el Espíritu manifiesta los dones a través de él. ¿Están entendiendo? Sigamos. Son manifestados por el Espíritu a través del creyente. Por ello se dice que son dados al creyente. En Hechos 15, 5, 27 se encuentra un ejemplo muy claro de la palabra de sabiduría. La iglesia primitiva se enfrentaba a un problema muy serio. Se trataba de los gentiles recién convertidos. Para tratar de solucionar el problema, los líderes de la iglesia se reunieron con otros creyentes. Platicaron mucho sobre el problema. Algunos tenían una idea, otros tenían otra. Finalmente habló Jacobo, uno de los líderes. Después de su discusión, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Ahora notemos estos pasos. Primero, un problema serio, versículo 5. Segundo, reunión del cuerpo de creyentes, versículo 6. Tercero, el grupo trata de resolver el problema, versículo 7-12. Cuarto, el Espíritu Santo a través de Jacobo da la respuesta en una palabra de sabiduría, versículo 13-21. Quinto, la palabra de sabiduría condujo a el grupo a una decisión, versículo 22. En estos versículos se destaca la idea de que la palabra de sabiduría fue dada por el Espíritu Santo. La palabra de sabiduría necesitaba alcanzar a la gente. El Espíritu Santo estaba en Jacobo y a través de él manifestó la palabra de sabiduría a la iglesia. Por tanto, la iglesia recibió el don de la palabra de sabiduría. Segundo. Aquí, ¿correcta o incorrecta? Yo le voy a hacer la pregunta y usted me da la respuesta. Josefina, ¿la palabra de sabiduría es parcialmente sobrenatural? Incorrecto. ¿Por qué? Porque sobrenatural solo Dios. Eso lo sabemos, pero oiga la pregunta. La palabra de sabiduría es parcialmente sobrenatural. No puede ser parcialmente sobrenatural. Es imposible. Leímos claramente. Debemos comprender que la palabra de sabiduría es totalmente sobrenatural. Lea conmigo.
explicación e ilustración de la palabra de sabiduría. Ahí leímos bien claro. Debemos comprender que la palabra de sabiduría es totalmente sobrenatural. Amén. B. Miguel. No es correcto decir que cierto creyente tiene el don de la palabra de sabiduría. ¿No es correcto? Como que tiene una redundancia. No, porque hay que estar el punto. Oiga, no es correcto decir. ¿Sí? Exactamente. Oiga, no es correcto decir que cierto creyente tiene el don de la palabra de sabiduría. No es correcto decir. No es. No, es incorrecto. Es ¿Es correcto. correcto? Bueno, es correcto. sí. No es correcto porque No es el Espíritu Santo habita en él. Claro, es correcto. ¿Me entiendes? No es Oiga, la pregunta es, no es correcto decir si es correcto o incorrecta. No es correcto decir que, perdón, Pero es correcto. No es correcto decir. que cierto creyente tiene el don de la palabra de sabiduría. No, porque es sobrenatural. Porque viene No, porque primeramente, ¿a dónde reside el don? En el espíritu. Entonces, cuando el creyente se deja usar, entonces ¿quién es que lo manifiesta? el espíritu. Pero es correcto. ¿Eh? Incorrecto. No, Es incorrecto decir es incorrecto decirlo, pero es correcta de esa manera. Correcto. Porque no es. ¿Está entendiendo? Está un poquito. No, es una palabra. Ay, pero No es es una pregunta, perdón, es una pregunta. Parecida. Una pregunta, ¿cómo te digo? Es incorrecto decir eso. Es incorrecto, exactamente. exacto. ¿Entendieron? No, es incorrecto, incorrecto. No, es correcto. Es correcto. Claro que es correcto. No están entendiendo, no están entendiendo. Es incorrecto decir eso. Es incorrecto, es verdad. Es correcto. Eso es verdad. Entonces es correcta, hermano. Pero la pregunta es correcta si la va a contestar bien, así es. Está bien así. No se entiende, se sobreentiende. Ok. 6. La palabra de sabiduría es un don para la iglesia, Yorladis. Es correcta. Rosa. D. La palabra de sabiduría se manifiesta a través de incrédulos. Incorrecto. Número 3. Lea Hechos 6, 1, 7. ¿Cuál versículo diría usted que se refiere a la palabra de sabiduría, Lilia? El versículo 3 que dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, en explicación e ilustración de la palabra de sabiduría, vemos a quién se le da la palabra de sabiduría. ¿Se le da a quién? Al cuerpo de Cristo. A la iglesia, ¿verdad? Iglesia. Pero ¿reside dónde? En el espíritu. Y cuando el individuo, el miembro, está en afinidad o se deja usar, entonces el Espíritu Santo manifiesta este poder a través del creyente. ¿Sabía? Amén. ¿Está entendiendo? Ok. Entonces aquí viene cómo funciona la palabra de sabiduría. Esto es importante. Hemos estudiado ahora, miren. Hemos leído y estudiado la palabra de sabiduría, definición de la palabra de sabiduría, explicación e ilustración de la palabra de sabiduría. Y ahí en ilustración y explicación dice quién se le da la palabra de sabiduría. ¿A quién se le da la palabra de sabiduría? Ya lo estudiamos. Ahora, ¿cómo funciona la palabra de sabiduría? ¿Cómo funciona? Yorladi, por favor. Ya, ¿cómo funciona la palabra de sabiduría? Demanda profundos razonamientos. ¿Cómo sabe el creyente por quién el Espíritu Santo da la palabra de sabiduría lo que debe decir? Estas preguntas las pueden contestar mejor aquellos que han pasado por esta experiencia. Donald Gay, un maestro pentecostal inglés, dijo: en una manifestación de la palabra de sabiduría algo se presiente. Es un sentido de lo divino, es decir, Dios. La conciencia de una manifestación que trasciende, es decir, de lo alto, a todas las reservas de la experiencia humana. Está uno muy consciente de que se ha dicho lo que debía decir. La palabra de sabiduría puede dirigirla el Espíritu Santo directamente
al corazón del hombre. En otra palabra, a lo espiritual. Voy a explicar. En este caso, el hombre la comunicaría a su vez al cuerpo. Véase Efesios 1, 17, Vamos 19. allá. Vamos allá, Efesios capítulo 1, versículo 17 hasta el 19. Efesios. Aleluya. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas, de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Aleluya. Sigamos entonces. Pablo dirigía la palabra de sabiduría a los corintios, pero antes de que lo hiciera, el Espíritu Santo ya la había comunicado directamente a su corazón. Lea 1 Corintios 2, 5, 15. Lo lee en la casa porque el tiempo se nos va. Sí. Cuando se manifiesta la palabra de sabiduría, no podemos hacer la lista de todas las veces cuando se manifiesta. A menudo las circunstancias determinan cuándo se necesita. Además, el Espíritu Santo puede manifestar el don solo cuando un creyente está preparado espiritualmente y dispuesto a ser usado. En otra palabra, aquí hay cosa muy importante. ¿Cómo funciona la palabra de sabiduría? ¿Quién me lo puede decir ahora mismo? Que lo hemos leído ahora mismo. ¿Cómo funciona? Ya no se llevaba. Pero el Espíritu Santo. Demanda profundo razonamiento. Sí. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Cómo sabe? Seguridad. La palabra de sabiduría puede dirigirle al Espíritu Santo directamente al corazón ¿de qué? Del hombre. En otra palabra, el Espíritu Santo es que da esa palabra. Ahora, y cuando la persona da la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en él, en su ser, entonces el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, cuando la pone, la persona habla la palabra, da la palabra, la persona está consciente y seguro que se dijo lo que tenía que decirse. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿cuándo se manifiesta la palabra de sabiduría? ¿Cuándo? Cuando hay una necesidad. Claro, cuando hay una necesidad o cuando una persona se deja usar por el Espíritu. Hermano, hay personas que están en una iglesia, en un culto, y hay una situación un poquito complicada con cierta persona. Entonces Dios pone en el corazón, en una persona, el Espíritu Santo pone la palabra de sabiduría, porque esa persona necesita esa palabra, porque esa palabra le va a aliviar, le va a consolar, le va a restaurar, le va a dar la sabiduría, le va a dar el entendimiento para poder llevar a cabo los arreglos en su vida o arreglar un problema, etcétera, lo que sea. Entonces hay una persona que recibe la palabra pero tiene miedo porque tiene duda, porque no tiene experiencia, porque no tiene conocimiento, porque no sabe cómo funciona, tiene miedo y porque teme fallarle a Dios. Eso yo lo entiendo. Pero, ¿qué hace Dios? Viene y se la da a otra persona. Y esa persona viene sin miedo y dice, bueno, hermano, yo no soy experto en esto, pero yo recibí esto de parte de Dios y lo dice. Entonces viene la confirmación de la persona que primero recibió la palabra porque tenía temor de decirlo. Sí, hermano, eso viene de Dios porque Dios la puso a mí, pues yo tenía temor de decirlo. Eso ha sucedido. Eso ha sucedido. Sigamos. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:6. El estudio de las circunstancias bajo las cuales se manifestó este don en la iglesia primitiva nos ayudará a comprenderlo. Sigamos. Cuando el predicador estaba predicando, se puede
se pueden observar destellos de la manifestación en el sermón de San Pedro en Hechos 2, 16, 36. Lo mismo se puede decir del sermón de Esteban en Hechos 7. Léase también Hechos 6, 10. B. Cuando surgieron problemas en la iglesia. Repase Hechos 15. C. Cuando se inició la persecución. Hechos 5, 26, 33, en particular el versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjese que se va manifestando en la predicación, se va manifestando en los sermones, se va manifestando en los problemas en las iglesias para resolver los problemas, se va manifestando en circunstancias adversas y negativas. Sigamos. Cuán poderosa palabra de sabiduría. Véase también Lucas 12, 12 y 21, 15. Dave. Entonces, quiere decir, espera un momento, quiere decir que la palabra de sabiduría se manifiesta en la predicación, ¿verdad? Se manifiesta para resolver problemas en la iglesia internamente, ¿verdad? Y se manifiesta para alentar a los creyentes a pesar que están atravesando por situaciones adversas y negativas. ¿Están aquí conmigo? Cuando las personas se enfrentaron a sus propios problemas. ¿Están entendiendo? Por eso, bueno, buscar la dirección de Dios cuando tenemos problemas. Cuando tenemos problemas, el Señor nos puede dar una palabra de sabiduría para solucionar los problemas. Amén. Sigamos. Cuán valioso y útil es el don de sabiduría. Con toda seguridad es uno de los dones más grandiosos. Debemos desearlo para ser de ayuda a la iglesia. Si el Espíritu Santo permitiera que se manifestara a través de nosotros, no deberíamos decirnos a nosotros mismos, ya la tengo. Más bien debemos recordar que Él nos usa como canales para dar los dones a su cuerpo, la iglesia, y humildemente debemos alabarlo. ¿Cómo fue? Diga eso, ¿cómo fue? Más bien debemos recordar ¿Que somos qué? Canales. Canales. Hay gentes, hermano, esto es triste lo que voy a decir ahora. Hay creyentes que piensan que porque Dios lo está usando, se creen más que los demás. Y aquí viene el problema. Por eso es importante el conocimiento acerca del don. Es importante entender esto, porque los dones son dados para que la gloria sea de Dios, para que la iglesia sea edificada y para que los creyentes sean preparados para la obra del ministerio, para la gloria de Dios. Amén. Amén. No para que nosotros creernos que somos más que los demás. No para que nosotros pensemos o que nos creamos que estamos por encima de otros. No. Y lamentablemente eso se da en las iglesias. Se está dando eso terriblemente. Ah, mira, Dios usa a fulanito. ¿Y por qué no te puede usar a ti? Métete con Dios. Métete con Dios en ayuno y oración y tú verás que Dios te va a usar a ti también. ¿O no? ¿O no? Si te van a pegar los rayos poderosos, va a salir resplandeciente tirando fuego. Entonces, ¿qué pasa aquí? No, esto es algo serio. Porque la gente va detrás de los super espirituales. Métase con Dios, ciérrense y comience a orar y a buscar la presencia. Usted verá que cuando usted salga de allí, botando fuego, humo, óyeme, que el diablo te va a ver lleno de resplandor de la gloria de Dios, que chacho, a huir. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay algunos que piensan, no, Dios me está usando a mí. Y los creyentes que no tienen conocimiento bien a profundidad de las escrituras, se llenan de orgullo y por ahí el diablo lo agarra. Wow, mira cómo tú predicas, wow, qué unción tú tienes. Espérate un momento, espérate. ¿Quién te dio esa habilidad de la oratoria, de la palabra? ¿Quién te dio esa capacidad para estudiar, para enseñar, para predicar? ¿Quién te dio ese poder para echar fuera demonios? ¿Quién te dio ese poder para sanar enfermos? ¿Quién te dio ese poder para orar de una manera tan poderosa que derrumba los planes del diablo en los aires, los secretos, que se rompen las cadenas, que se caen las torres de los infiernos? ¿Quién te dio ese poder? Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué entonces te tiene que jactar? No debe hacer eso. A papá no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. Por eso estudiamos que no es bueno compararse con los demás. No es bueno llenarse de orgullo. Eso es malo. Eso es del diablo. Eso es satánico, diabólico, macabro, infernal. Y eso trae a la persona abajo.
Lo destruye. Personas que están en las iglesias que porque piensan, oye, o sea, dicen, ay, esta mano tiene poder. Ay, ay, oye. Y tú dices, pero, ay. Y de una vez se creen. Y cuando viene y sana, y Dios lo está haciendo en sanidad. Ay, ay, sin conocimiento, sin preparación. Ay, el diablo lo agarra y por ahí lo derriba. Porque se llenan de orgullo. Aarón, como la mujer que levantó la cesta de Mita en Aarón. Míralo ahí. Esa mujer ya lo usaba poderosamente. Sí, y se desviaron. Se cogió la gloria para ella. Exactamente, se desvió. Y hay muchos que están cogiendo la gloria para ellos porque se lo esto. O sea, tienen un llamado, tienen ministerio y Dios lo está usando y ellos se creen que, óyeme, y así se aprovechan y defalcan la iglesia. Y así se aprovechan y manipulan a la gente. Porque, oye bien, hay gente ingenua. Hay gente que quiere servirle a Dios de verdad. Hay gente que quieren amar a Dios de verdad. Entonces, estos verdugos con apariencia encapuchada de cristianismo. Sí, porque están encapuchados de cristianismo. Encapuchados de cristianismo. Oye, lleno de zambalá y todos los demonios encima. Pero aquí vienen los duros, aquí vienen. Tienen dones. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, no te conozco. Oye, está fuerte. Y sanaron en el nombre de Jesús y echaron fuera el demonio. ¿Qué quiere decir eso? Aunque tú tengas dones, si tú no tengas obediencia, te llevó el diablo, te pierdes. ¿Oye? Y aquí viene un problema. Y muchos que están hoy en día con dones, que tienen dones, tienen llamado, y por falta de una buena preparación o una aceptación de la realidad de esto, se han ido por donde no es. Otros comenzaron a caminar bien y después que comenzaron a recibir las bendiciones, se fueron detrás de las bendiciones y se apartaron de Dios y se llenaron de orgullo. Wow, qué predicador, wow, qué maestro, wow, qué hombre de Dios. Y esa persona, tú lo ves que tienen un ego increíble. Y eso es terrible, hermano. Hoy en día se están adorando a los hombres en las iglesias. Los super predicadores. Los super maestros. Hay gente que dice, no me toque ese maestro porque ese, cuidado. Aunque le esté enseñando una falsa doctrina, no me toque ese, cuidado. Cuidado con ese. Tú tienes un ídolo. Tú tienes un ídolo y eres idólatra. Tú tienes un ídolo y eres idólatra. Así mismo te lo digo. Pero hay gente que arma más a alguna gente aquí en la tierra que al mismo Dios. Entonces, es un ídolo. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo hecho. Y hay cristianos que están haciendo eso. ¿Me entiendes? Están adorando a los hombres. Los cristianos critican tanto a los católicos que son idólatras y ellos no están haciendo lo peor. Adorando a los hombres entre las iglesias. A los hombres que están llenos de vanidad, de vanagloria. Mira esto es duro lo que voy a decir. Señores, hay gente que cuando vienen esa gente, por ejemplo, un tal Cash Luna, la gente va a correr detrás de ese hombre. Un tal Guillermo Maldonado corre detrás de ese hombre. Una Ana Méndez, un Ronnie Chávez. Toda esa gente, Johnny Bay, toda esa gente, la gente corre detrás de ellos. Y esa gente son engañadores y le están manipulando y le están saqueando el pueblo. Pero la gente le cree. ¿Por qué? Porque están viendo manifestación de poder. Y la gente corre detrás de ellos. Porque allí hay sanidad, porque allí hay liberación. Pero ahora, su doctrina, ¿cómo es? Diabólica. Punto. Su doctrina es diabólica y lo digo así mismo. Diabólica. Es infernal, su doctrina es infernal, diabólica. No está basada en las escrituras. Aunque parezca, no lo es. Es un engaño garrafal, es una aberración, algo satánico. Entonces, como la gente ve el poder, la gente va detrás de eso. Pero, pastor, y supongamos que alguien quiera, por ejemplo, sanación. Sanidad. Sanidad. Sí, sanidad. Entonces, en vez de sanidad, puede también como
ellos no son ya, puede entrar un demonio también. Sí, es también. peligroso. Pero el punto es que venga ¡fua! Y te sanan, ¿verdad? Pero después como tú estás sano, ahora dices, bueno, como lo que tú tienes que gastar para el doctor, tráemelo a mí. ¿Me entiendes? Entonces, tú quedas atado a esa persona. Porque ¿cuánto le dieron a Jesús para sanar a los leprosos? ¿Cuánto le dieron a Jesús para sanar a los ciegos? Para sanar a los paralíticos, para resucitar a los muertos. ¿Cuánto le dieron a Jesús? Da por gracia lo que por gracia recibisteis. Amén. Entonces, por eso es importante reconocer, tener un conocimiento claro cómo funciona esto. Si no entendemos cómo funciona, vamos a tener problemas. Sigamos, por favor. Cuarta, los creyentes dan una palabra de sabiduría al, la 6. Darles el Espíritu Santo de la palabra que deben anunciar. ¿Quién se la da? El Espíritu Santo. Grabe eso bien. ¿Quién es que se la da? El Espíritu Santo. Grábese eso bien. ¿Quién es que se la da? El Espíritu Santo. Da la palabra de sabiduría al Espíritu Santo. Ahora número 5. ¿Correcto o incorrecta? Miguel, la palabra de sabiduría es dada cuando se necesita, ¿sí o no? Correcto. Ok. Elías, ve, la palabra de sabiduría se usa solo en la predicación del evangelio. Incorrecto. En persecución, en problemas. C, Rosa, la palabra de sabiduría nunca debe dirigirse directamente a una persona. Correcta. Es incorrecta. ¿Cómo así? Sí, yo la hice de aquí atrás. La palabra de sabiduría nunca debe dirigir, nunca, Ah, ya, sí, incorrecta. nunca. Porque es el Espíritu. Si Es el una Espíritu. persona tiene necesidad y el Espíritu Santo la da porque La sabe que ¿O no? la persona lo necesita Incorrecta, recibir. sí, ya. Yorladis, cuando los hombres se les trata mal, oiga, cuando a los hombres se les trata mal, pueden recibir una palabra de sabiduría. Correcta. Ok. Ahora viene, oiga esto. Propósito de la palabra de sabiduría. Todo radica en este propósito. Por favor, Yorladis. El estudio del propósito de los dones del Espíritu se debe recordar una regla sencilla. Hágase todo para edificación. ¿Para qué? Edificación. ¿Para qué? Edificación. ¿Para qué? Edificación. Hágase todo para edificación. Ahora siga leyendo para entender el término. Edificación significa edificar o construir, estimular. Construir, estimular, edificar. ¿A quiénes? A los santos. Amén. Sigamos. Por tanto, podemos decir que el propósito de la palabra de sabiduría consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Esta edificación se lleva a cabo si la palabra de sabiduría se dirige a un miembro o a un grupo pequeño o a una multitud. Este don nunca lo da el Espíritu Santo para que alguien se sienta mejor o más espiritual que otros creyentes. ¿Están entendiendo? Hermano, hay gente que se creen los super santos. Oiga, se creen más santos que otros. Le quieren quitar el título a Dios del Señor Santidad. ¿Sí? Le quieren quitar ese título. Hay gente que se creen más santos, que están como que ellos son los niños mimados de Dios. Se creen mejores que los demás creyentes. Gente que son cristianas. Esto es triste, ¿eh? Y aterrador. Porque la Biblia dice, servíos los unos a los otros, amados los unos a los otros como yo os he amado. Cuando una persona tiene este problema, oiga bien, este don nunca lo da el Espíritu Santo para que alguien se sienta mejor o más que otros creyentes. Todos los ministerios y los dones son así también. ¿Me doy a entender? Que esto no es para que usted se sienta más grande que otro, mejor que otro. Debemos ser humildes, sencillos. ¿Amén? Amén. Sigamos. Es un privilegio especial ser usado por el Espíritu Santo.
6. Cuando los problemas de una iglesia se solucionan por la palabra de sabiduría, decimos que la iglesia ha sido edificada Y estimulada. y estimulada. Ok, ¿entendieron lo que es palabra de sabiduría? Vamos a hacer un pequeño repaso. Amén. Palabra de sabiduría. Tratamos sobre explicar la frase palabra de sabiduría y declarar la función y el propósito de este don. Entonces, la definición de la palabra de sabiduría quiere decir, el término palabra es la clave que se deriva del término griego logos, que significa palabra, la materia de, el sujeto de, la esencia de. Puesto que los dones del Espíritu son estrictamente del Espíritu de Dios, entendemos que la palabra de sabiduría es una expresión de Dios. Ahora, sabiduría es buen juicio basado en qué? El conocimiento de la palabra. Ok. ¿La palabra de quién? De Dios. De Dios. Ok. La palabra de sabiduría, entonces, es una palabra de buen juicio basado en conocimiento. Eso lo tratamos. Ok. Ahora, explicación e ilustración de la palabra de sabiduría. Tratamos sobre a quién se le da la palabra de sabiduría. ¿A quién? Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Ok. Número 2. ¿Cómo funciona la palabra de sabiduría? ¿Cómo funciona? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver. ¿Cómo funciona? Del Espíritu Santo. Con profundo razonamiento. Sí, pero ¿cuándo viene el profundo razonamiento? ¿Cuándo? Aquí quería llegar. ¿Cuándo? Cuando la palabra va directamente al corazón del hombre. Cuando el Espíritu Santo pone esta palabra en el espíritu o en el corazón del ser humano o en el mismo ser humano para que dé la palabra, entonces viene un profundo ¿qué? Razonamiento. ¿Y qué? Después que viene, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces el hombre la comunica a su vez. Entonces edifica. Número 3. ¿Cuándo se manifiesta la palabra de sabiduría? ¿Cuándo? Cuando se necesita. Cuando se necesita. Cuando hay problemas. Cuando hay situaciones difíciles. Amén. Propósito de la palabra de sabiduría. El propósito. Es el mismo de todos los dones, de los 5 ministerios, de los otros dones del ministerio y de los dones espirituales. ¿Cuál es el propósito? La edificación, para el cuerpo de Cristo. Para que nadie se robe la gloria. Ok. Entonces, terminamos palabra de sabiduría. Mire qué lindo. Palabra de conocimiento. Yorladis, por favor. Objetivo 2. Describir la función y el propósito de la palabra de conocimiento. ¿Qué vamos a describir aquí? El propósito de la palabra de conocimiento. No, dos cosas. Función y propósito. Sorry, perdón, sí. Función y propósito. Oiga, función y propósito. Eso vamos a describir. Función y propósito. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su propósito? Sigamos. Objetivo 3. Saber cómo distinguir cuando uno ha recibido una palabra de conocimiento. ¿Qué vamos a distinguir aquí? Cuando uno ha recibido una palabra de conocimiento. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es saber cómo distinguir. Cómo funciona y su propósito. Entonces, el otro es, objetivo 3 es cómo distinguir cuando uno ha recibido una palabra de conocimiento. Definición de la palabra de conocimiento. Oiga lo que dice. A otro, palabra de ciencia según el mismo espíritu. 1 Corintios 12, 8. Oiga esto. Ciencia significa conocimiento. Saber. Como dijimos en el estudio de la palabra de sabiduría. El término palabra se deriva del término griego logos. Logos significa la materia de, el sujeto de, la ciencia de, la palabra de conocimiento. Por tanto, es una expresión de conocimiento. ¿Pero del conocimiento de quién? En este caso.
¿De quién? El Espíritu. Ok. Recordemos de nuevo que todos los dones del Espíritu se dice que son del Espíritu o por el Espíritu. La palabra de conocimiento es dada por el mismo Espíritu que dio la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo. En este caso. Puesto que el Espíritu es la tercera persona de la deidad, tiene acceso a todos los vastos tesoros del conocimiento. Una palabra del latín o del idioma latín, describe cuánto conocimiento tiene Dios. Esa es la palabra omnisciente. Esta a su vez se deriva de dos términos. Omni, que significa todo, y cien, que significa conocimiento, saber. Significa todo, y cien, que significa conocimiento, saber. Al unir los términos, queda la palabra compuesta que significa todo conocimiento. Por tanto, decimos que Dios todo lo sabe. Amén. Amén. Oiga, se lo voy a repetir de nuevo esto. Esta palabra omnisciente a su vez se deriva de dos términos. Omni, que significa todo, y cien, que significa conocimiento o saber. Bueno, al unir los términos queda la palabra compuesta que significa todo conocimiento. Por tanto, decimos que Dios todo lo sabe. A través de la palabra de conocimiento, el Espíritu Santo capacita al creyente para expresar un poco del conocimiento ilimitado de Dios. Amén. En otras palabras, Dios hace que el creyente diga lo que éste no sabe por el uso de sus propias habilidades. ¿Oyó? El Espíritu Santo le da la palabra que debe expresar. Esa palabra llega a ser conocida como el don de conocimiento. Para el creyente o para el cuerpo. Es un don para el cuerpo porque los intereses del cuerpo están de por medio. Incluso cuando se le dirige a un inconverso. La palabra de conocimiento es, Elías. La palabra de conocimiento. Sí, es. Algo de conocimiento de Dios, dado a través de lo... Conocimiento. Rosa dijo una. Yo quiero que Josefina me diga la otra. Sabiduría, saber, se deriva. No. Conocimiento que... La número 7. La palabra de conocimiento es algo del conocimiento de Dios dado a través del hombre, ¿verdad? Ok. De conocimiento de quien conocimiento de quien la da no tenía anteriormente. Oiga, C. Mire el ejercicio 7C. Algo de conocimiento de Dios dado a través del hombre. D. Conocimiento que quien la da no tenía, no lo tenía anteriormente. Aquí dice no tenía, no lo tenía anteriormente. Pregunta. Es muy necesario conocer la palabra de Dios para poder entender esto. Oye, todo. Cuando usted tiene un llamado, tiene un don, o es cristiano, ¿verdad? Es cristiano, tiene un llamado, tiene un don, tiene algo de parte de Dios, y es lo lógico. Entonces aquí viene algo muy importante, y es el conocimiento de la palabra de Dios. Saber manejar las escrituras, vivirla, aplicarla, conocerla, tener la luz de la iluminación del Espíritu para poder funcionar en los dones, los ministerios y los otros dones del ministerio. Josefina, ¿quién da los 5 ministerios? El Espíritu Santo. No. Jesús. ¿Quién da los otros dones del ministerio? Elías. El Espíritu Santo. No.
Dios. El Padre. ¿Quién da los dones? Los 9 dones. ¿Quién los da? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Tú tienes los 5 ministerios que lo da Jesús. Dios a través de Cristo. Tú tienes los otros dones del ministerio. O los dones de servicio, debe llamar los dones de servicio. Eso debe, los dones de servicio que dadivosidad, administración. ¿Se recuerdan? Ok. Entonces, don de enseñanza, eso lo hablamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que esta parte, una parte la da el Padre, los dones de servicio los da el Padre, otra parte, los 5 ministerios los da Jesús y los dones espirituales los da el Espíritu Santo. Usted ve cómo la Trinidad está trabajando en la iglesia y cómo se va edificando la iglesia a través de los dones para que Él se lleve la gloria. Amén. La gloria es del Padre y del Espíritu Santo, no de los hombres. Entonces, hermanos y hermanas, nos quedamos donde dice explicación e ilustración de la palabra de conocimiento. Ahí nos quedamos. Las personas que nos están sintonizando, que Dios les bendiga. Espero que haya aprendido algo. Espero que haya sido edificada su vida a través de estos estudios. Y espero que crezca, se desarrolle y pueda ejercer lo que Dios le ha dado con fluidez y en bendición y poderosamente para su gloria. Que Dios se le bendiga, que Dios se le guarde. Si usted no es cristiano, le recomiendo que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador y sea salvo del pecado, del diablo y de la muerte eterna. Que Dios se le bendiga grandemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.